En este vídeo vamos a hacer el comentario de los fragmentos del Cid que estuvimos leyendo en el vídeo anterior. Este es el segundo vídeo de mi artículo del castellano.com/Cid, donde aprendemos un poquito sobre la lengua del poema. Empezamos por el primer cantar, versos 1 al 55. Aquí tenemos, otra vez, cómo luce el manuscrito. No es súper difícil de leer, pero desde luego tampoco es fácil. Así que una vez más nos vamos a esta versión transcrita, bastante fiel al original. Yo he hecho algunas pequeñas modificaciones, principalmente en la acentuación y en la puntuación. Quizá alguna cosilla más que pueda haber por ahí, pero bueno, ya está. Como decía, en este vídeo nos vamos a centrar en las partes en negrita. Vamos a ir comentando, pues básicamente todo lo que sea comentable. Y vemos que el primer verso empieza bastante fuerte, ¿no? Bastante dramático. De los sosollos, tan fuerte mientras llorando. Lo primero que vemos, y en este primer verso he sido fiel al manuscrito, he dejado juntos el artículo y la preposición. Luego vemos esta combinación de artículo con posesivo, los sosollos, que aparece mucho en el español medieval. Luego vemos esta i entre dos vocales. En la Edad Media alternan de forma, vamos a decir, más o menos caprichosa la grafía I con la grafía J. En ambos casos ya hubiera sido con I o con J. Esto lo que representa es hoyos. Luego vemos tan fuerte mientras llorando. Vemos que esto lógicamente sería en el español actual fuertemente, en una sola palabra. Vemos que aquí todavía se escribe en dos de forma etimológica. Luego vemos este mientre, con este diptongo que luego desaparece, y esta R del final mientre que es intrusa realmente. Luego vemos en fuerte, lo comentaremos más adelante, pero por lo general en textos medievales, cuando a principio de palabra encontramos una sola F, eso quiere decir que se leía de forma aspirada, mientras que si aparecen dos Fs, quería decir que se pronunciaba como una F. Y sin embargo, esta vamos a llamarla tendencia, se rompe muy frecuentemente. Entonces, según lo que acabo de decir, fuerte, escrito con una sola F inicial, debería ser fuerte, pero aquí podemos suponer que era fuerte con F. En esta misma diapositiva vamos a tener el caso de halcones con una sola F, que aquí sí representa seguro una aspiración, mientras que luego tenemos habló, escrito con dos Fs, lo cual debería supuestamente representar que se pronunciaba fabló con F, y sin embargo hemos de suponer que no, que esta doble F de habló no representaba una F sino una aspiración. Por tanto vemos que esa supuesta regla no siempre se cumple. Y luego tenemos la última palabra que dice llorando. Y vemos que en principio pues esto lo leeríamos lorando, pero no, aquí tenemos que suponer que tenemos este sonido ye, llorando, que es lo que luego en el español actual ya con yeísmo es llorando. Y además vamos a ver que en la siguiente diapositiva tenemos exactamente lo mismo, la forma llorando, pero escrito con PL, plorando. Hemos de suponer que se leerían igual. Simplemente todavía no hay una ortografía oficial, vamos a decir. Y entonces estos sonidos, vamos a decir, nuevos que no existían en latín, la gente todavía no sabe muy bien cómo se escriben. Entonces algunas veces se escriben con una sola L, otras veces se escriben de forma etimológica, PL, otras veces se escriben con elle, etc. Luego, en el tercer verso tenemos esta forma cannados, y en el vídeo anterior probablemente os disteis cuenta de que por lo general la doble N lo que representa es el sonido ñ, como por ejemplo en esta misma diapositiva señor, que está escrito señor con dos Ns, pero esto se pronunciaba ya señor. Entonces, ¿aquí por qué no digo cañados? Bueno, porque esto no tiene nada que ver con las cañas. Lo que se esconde aquí es candados. Entonces aquí otra vez, por alguna razón, quien escribió esto no sabía muy bien cómo escribir esa secuencia candados. Quizá porque por esta época, esta forma desde el étimo catenatu, al fin y al cabo un candado es algo que es una especie de cadena, ¿no? Entonces catenatu, candado. Pues en esta época todavía estaba evolucionando la palabra y se pronunciaba de varias formas, y al no saber muy bien cómo escribirla, quizá el escriba, él pronunciaba algo así como cannado, y entonces eso es lo que escribió. Luego tenemos pielles, y aquí tenemos esta elle que sí podemos pensar que se pronunciara pielles, aunque actualmente sería pieles. La doble L es etimológica. Luego tenemos halcones, esto ya lo hemos comentado.
El hecho de que en el español actual sea halcón con H nos da a entender que esta F en la Edad Media se aspiraba. Halcones. Y luego tenemos actores. ¿Qué son estos actores? Pues aquí yo me imagino que debía de ser algo igual que lo que o similar a lo que hemos dicho con candados. Estos actores son azores. Los azores son unas aves rapaces. Y en principio, si en español actual tenemos azor, en español medieval habríamos esperado algo así como azor. Y sin embargo tenemos esta grafía actores. Probablemente también esta palabra todavía estaba vamos a decir, en medio de la evolución. No se sabía muy bien cómo se escribía esto, incluso no se sabía muy bien cómo se pronunciaba. Entonces el escriba escribió más o menos lo que él pronunciaba y lo escribió así, actores. Luego dice, sospiró mi Cid, que mucho había grandes cuidados. Aquí hay varias cosas interesantes. Lo primero es este K, que se encuentra mucho en los textos medievales. ¿Qué es este K? Procede de quia, que es una de las conjunciones causales del latín, una de las más frecuentes, ¿no? Entonces, suspiró mi Cid porque tenía muy grandes cuidados. Y luego tenemos aquí este mucho. ¿Por qué dice mucho y no dice muy grandes cuidados? Es interesante porque mucho y muy, las dos palabras actuales, proceden del latín multum. Y el latín multum propiamente lo que da es mucho. La forma muy sería, por así decirlo, la rara. Esa explicación sería bastante más larga, no me quiero detener mucho en este vídeo porque si me detengo tanto en cada palabra no acabamos nunca. Y luego tenemos este había grandes cuidados. Esto, como podemos imaginar, sería había, es decir, tenía grandes cuidados. Cuidado con el sentido de preocupación. Por supuesto, vemos que el verbo haber muchas veces se escribía con V, sin H, eso es súper normal, pero probablemente lo más interesante aquí sea este había. ¿Por qué no había? O al menos había. ¿Por qué había con el acento ahí? Bueno, de eso también hablo en otro vídeo, entonces no me quiero alargar mucho, pero como es la primera vez que nos sale en este vídeo, lo comento muy rápido. Y es que también en la Edad Media era muy frecuente este tipo de pretérito imperfecto. Primero con una E en lugar de una A y luego el acento que podía fluctuar entre la I, como en español actual, había, o incluso en la E, había. Ahora, el manuscrito no tiene acentos, entonces realmente no podemos saber si aquí esto se supone que era había o había. Yo lo he puesto así para poder comentar más cosas y veremos que nos van a salir muchas más veces este tipo de pretérito imperfecto. Luego tenemos habló mi Cid. También he comentado ya esto de habló. Aunque se escriba con doble F, hemos de suponer que esto era aspirado, ya que en el español actual se escribe con H y la H no se pronuncia. Luego lo de señor padre, esto ya lo hemos comentado también. Normalmente, prácticamente siempre, menos excepciones como lo de cannados, una doble N representa ya ñ. Entonces, señor padre. Y luego vemos aquí, esto me han vuelto. Vemos han sin H porque ya hemos dicho que el verbo haber, ya sea auxiliar o ya sea verbo principal, lo normal es que se escriba sin H. Y luego vemos vuelto con B. ¿Por qué vuelto con B? Lo más probable es que sea porque justo antes de la B hay una N. Una N sabemos que en contacto con una B se convierte en M, ¿no? Entonces sabemos de toda la vida, esto se enseña en parvulitos, que antes de P y de B hay M. Este sonido vuelto, que debería ser vuelto, en contacto con la N, se convierte en B. Entonces, han vuelto. Es una cuestión de asimilación. Luego tenemos piensan. Y vemos aquí piensan con dos S. ¿Por qué con dos S? ¿Se pronunciaban las dos S? No se pronunciaban las dos S. Las dos S marcaban que la S se pronunciaba S. No S, sino S. Sorda, S, no sonora, S. Y luego tenemos aquí aguillar. Y vemos aquí estas dos IES. Lo había dicho ya en la diapositiva anterior. El uso de la I y de la J es, vamos a decirlo simplificado, bastante arbitrario. Y esto, lógicamente, en español actual da aguijar. Es decir, la primera I es una I, la segunda I sería una J, ¿no? Y se pronunciaba aguillar. Luego tenemos la eshida. ¿Qué es la eshida? Pues bueno, los que sepáis inglés, lógicamente relacionaréis eshida con el inglés exit, es decir, la salida, ¿no? Entonces, a la salida de vivar, y aquí vemos otra vez, vivar con B. Pues vivar no se escribe con V las dos. Pues ve, aquí vemos ya, junto a lo que hemos comentado en la diapositiva anterior, que ya hay mucho lío, hay bastante lío
entre la B y la V. No se sabe muy bien cuándo se escribe una y cuándo se escribe otra. Esto lógicamente tiene mucho más comentario, pero ya he hecho bastantes vídeos de betacismo, confusión de B y V, etcétera, así que no me voy a alargar mucho más. Luego tenemos hubieron, otra vez, el verbo haber sin H, con V. Y aquí quizá lo más interesante que no hayamos dicho ya es que sea hubieron en lugar de hubieron. Bueno, realmente hubieron con O es la forma original. Bueno, original entre comillas. De eso también tengo un vídeo donde explico por qué hubieron pasa a hubieron, etc. Y luego la cornella diestra. La corneja es otro pájaro, ¿no? Otro tipo de ave. Y vemos aquí otra vez la I en lo que actualmente sería una J. Luego, cuando se dirige a Álvar Fáñez, dice Fáñez, y vemos que aquí, efectivamente, para preservar el sonido F al principio de palabra, usa dos Fs, ¿no? Entonces, efectivamente, Fáñez, para que no sea Jáñez y actualmente fuera Áñez. Y luego, curiosamente, tenemos escrita una sola N. Lo que pasa es que todo el mundo sabe que esto es Fáñez, pero según lo que está escrito debería ser Fánez. Luego dice, en su compañía se saenta. Bueno, lógicamente está escrito con números romanos, que en esta época, bueno, 60, en esta época se leería todavía sesaenta, del latín sexaginta. Luego tenemos escien lover, tenemos aquí el verbo esir, que lógicamente está relacionado con el sustantivo esida, ¿no? Entonces, esir es salir, del latín ex eo, es decir, ir fuera, ¿no? Entonces, salir. Aquí otra vez, el tema este de la acentuación podría ser, propiamente habríamos esperado esían. Tenemos aquí esien o esien. No se sabe porque, como digo, el manuscrito no está acentuado. Y luego tenemos mujeres e varones. Aquí tenemos esta pronunciación de mujeres, ojo, no mugieres. Aquí además es interesante porque justo en la siguiente línea tenemos el mismo sonido, pero escrito de forma diferente. Porque vemos que esto sería mujeres. Y luego tenemos burgueses. Entonces vemos que en mujeres escribe G y E, en burgueses se escribe solo GE. Pero hemos de suponer que se pronunciaba igual. Mujeres, burgueses. Y por supuesto burguesas. Y luego, como habíamos dicho en la diapositiva anterior, tenemos esta forma llorando, que en la diapositiva anterior estaba escrita con una sola L, aunque probablemente debería haberse escrito con L, y aquí lo escribe con PL, que es la escritura latina, pero suponemos que en los dos casos se pronunciaba llorando. Y luego aquí otra vez, a bien, que vemos que tal y como está escrito es muy difícil de entender al principio, ¿no? Pero esto que parece que dice auyen, lo que dice es a bien, es decir, habían, tenían. Entonces vemos que además de este uso un poco arbitrario de la I y la J, también podía usarse de forma más o menos caprichosa la Y en lugar de la I cuando era una vocal. Y luego ya en la última línea dice, Dios, qué buen vasallo. Y vemos aquí en vasallo, como ya hemos comentado, la doble S no es que se pronuncie doble S, sino que marca que es S sorda. Vasá, no vasallo. Y otra vez tenemos aquí, hemos de suponer que esto se pronunciaba vasallo, y sin embargo lo escribe con una sola L. Creo que un poquito más adelante lo escribe con dos L's. Lógicamente la palabra es la misma. Entonces vemos que la misma persona escribe la misma palabra de formas diferentes según le dé. Luego tenemos convidar. Bueno, convidar en principio es con N y con V. Pero aquí tenemos otra vez lo mismo que ya habíamos comentado. V en contacto con N ya está la pronunciación bilabial, ¿no? Entonces convidar. Y luego tenemos este le ien, que yo he puesto ien para hacerlo más fácil, ¿no? Pero podría haber sido yen. Bueno, pues esto realmente sería le convidarían en condicional. Y en cambio vemos que está separado e incluso entre medio se ha metido un pronombre. Eso es porque todavía en la Edad Media el condicional eran dos formas verbales separadas, ¿no? Entonces dice, le convidarían de grado. Es decir, convidar le ien de grado, más ninguno non osaba. Vemos aquí esta doble negación que ya en español actual no se hace así. Y luego el adverbio de negación non, con esta N al final, que es lo más frecuente en la Edad Media. También puede aparecer sin la N final, pero lo más frecuente es que todavía aparezca. Luego tenemos en la tercera línea, antes de la noche en Burgos, del entró su carta. Y vemos este del, es decir, de él.
pronombre con tilde, ¿no? Del entró su carta con gran recaudo. Por cierto, que también aparece de vez en cuando este grand con una D al final. No sabría yo decir si realmente ya se pronunciaba esta D. Es posible que se escribiera pero ya no se pronunciara. Pero bueno, lo más importante aquí es este recaudo con esta B, que lógicamente en español actual es recaudo. Aparece muy frecuentemente en la Edad Media este tipo de B al final de la sílaba que luego se convierte en una U en español actual, como por ejemplo también ciudad, ciudad. Y luego tenemos este que miotzid ruidiat que nadie no diesen posada. Entonces tenemos este nadie, lógicamente significa nadie, y que realmente este nadie es una forma, vamos a decir, más original que nadie. Y luego tenemos este nol. ¿Qué es este nol? Pues es no le diesen. Entonces vamos a verlo muy frecuentemente, sobre todo con el pronombre le, que se pierde la E. Y entonces la L que queda, para no escribir una L suelta, se escribe pegada a la palabra anterior. Entonces, que nadie no le diesen posada. Y aquí también tenemos esta doble negación que ya no se usa. Y luego, curiosamente, tenemos esta concordancia de nadie con el verbo en plural. En español sería nadie le diese en singular. Luego en la línea siguiente tenemos aquel que yela diese. Entonces este yela es se la. También muy frecuente en la Edad Media este yela, yelo, etc. Para lo que actualmente es se la, se lo, etc. Y luego sopiese, la explicación de por qué sopiese y no supiese es parecida, básicamente la misma, que en hubiese, no hubiese. Luego tenemos este ascóndense. Por cierto, vemos que prácticamente siempre, creo que alguna vez aparece junto, pero prácticamente siempre aparecen los pronombres separados de los verbos. Cuando en español, bueno, actual entre comillas, se escribiría escóndense todo junto. Pero aquí lo que quiero que miremos es este asconden, que a lo mejor suena un poco paleto, un poco cateto, ¿no? Debería ser esconden. Pues no, realmente asconden es la forma más cercana al latín. Lo de esconden realmente es lo paleto. Por supuesto, todo esto de paleto, cateto, entre muchas comillas. Los filólogos no decimos esas cosas. Y luego dice que no lo osan decir nada. Tenemos aquí este no le osan decir nada. Por cierto, vemos que en este caso el no termina en n. Luego tenemos así como llegó y otra vez tenemos una L donde en principio habríamos esperado que una doble L, una L. De eso ya hemos hablado. Y lo mismo pasa con hallola, es decir, la halló. Aquí imaginamos que la F se aspiraba, por eso actualmente se escribe H y no se pronuncia. Y otra vez escrito con una sola L cuando habríamos esperado en principio dos. Luego dice que si no la quebrantás por fuerza, y aquí podemos suponer ya, según lo que hemos visto, este quebrantás es que si no la quebrantase, entonces vemos que igual que pasa muy frecuente con el pronombre le, que pierde la E, también el pronombre se muy frecuentemente pierde la E. Y luego otra vez, llaman, escrito con una sola L cuando habríamos esperado dos. Luego otra vez aquí yo, esto ya nos ha salido, a la puerta se llegaba, otra vez. Luego una heridal, esto tiene que ver con herida, lógicamente, entonces una F que se aspiraba. Y luego una niña, vemos aquí por cierto que también de forma más o menos arbitraria se usa la V, la U, un poco, para simplificar mucho, a capricho. Entonces vemos en niña que efectivamente doble N para representar el sonido de la ñ. Y luego dice de 9 años. Lógicamente esto es de 9 años. Entonces tenemos aquí un caso típico de apócope extrema. De eso también tengo vídeos. Entonces 9 años en lugar de 9 años. Se pierde una E que en español actual existe. Y entonces, ¿qué le dice esta niña de 9 años? Tenemos aquí esta fórmula súper típica, ¿no? En buen hora tsinshiestes espada. Aquí este tsinshiestes, tenemos esta S del final que a muchos nos chocará. Debería ser algo así, bueno, ceñiste, tú ceñiste espada. Entonces, ¿por qué esta S? Pues también tengo vídeos de eso, donde explico que esta S no es de tú ceñiste, sino de vos ceñisteis. Entonces esa S está bien puesta. Luego tenemos el rey lo ha vedado, anoche. Entonces tenemos lo mismo que en nuef, una apócope extrema, una pérdida de la E final que actualmente se ha recuperado. Luego tenemos este non vos osaríamos, no osaríamos. Y vemos aquí en cambio que el condicional sí está escrito junto, no como hace un par de diapositivas que el condicional estaba escrito separado. Luego ya al final de la diapositiva
En el nuestro mal tenemos otra vez la combinación de artículo con posesivo. Luego vos, aquí le he puesto yo el acento para distinguir el vos de sujeto del vos de objeto. Por ejemplo, en no vos osaríamos abrir, es decir, no os osaríamos abrir. Mientras que en el nuestro mal vos no ganáis nada. Y llegamos a este ganades, todavía con esta D, que procede de una T latina. Luego se va a perder esa D. Entonces, ganáis, ganáis. Y luego tenemos aquí otra vez, ¿no? Este vos vala, este vos sin tilde porque es pronombre de objeto. Y luego este vala con la forma que realmente tiene más sentido. No valga, como en español actual, que tiene una G un poco que sale de la nada. Y luego tenemos con todas sus virtudes, con esta E en lugar de virtudes. Y luego santas, que está escrito con NCT, pero que hemos de suponer que la C no se pronunciaba. Se escribía porque, bueno, era una palabra tan relacionada con la iglesia, de gente que supuestamente sabía latín, etc. Y quien sabía latín sabía que sanctus se escribe con C. Entonces en español también escribirían esta C, pero hemos de suponer que no se pronunciaba ya. Luego tenemos este tornós, otra vez se tornó, tornóse, por a su casa, es decir, para. Realmente este pora, que aparece muy a menudo en la Edad Media, es la forma original porque es una combinación de por a, la preposición por y la preposición a. Luego, ya lo vemos aquí con estas dos es, que también es realmente lo más original, porque esto es del latín videre, entonces hay dos vocales realmente. Luego otra vez, partiós de la puerta, se partió, partióse, se fue. Y luego dice por Burgos aguillaba. Y esta palabra que nos ha salido ya varias veces y siempre ha sido con i, aquí aparece ij. ¿Por qué? Porque sí. Y llegó otra vez una sola L cuando esperábamos dos a Santa María, luego descabalga. Ahora, este luego, en español medieval, luego no significaba luego, como en español actual. Luego es más tarde. No, luego tiene su significado más originario, que todavía está en otras lenguas romances. Luego es al momento, en ese mismo momento. Luego tenemos hincó los hinollos. Aquí hemos de suponer que es una doble F escrita, pero que realmente no representaba la F, representaba una aspiración. Los hinollos son los hinojos, es decir, las rodillas. Y luego, interesante, aquí nos sale algo de sintaxis. La oración hecha, es decir, en español actual diríamos hecha la oración, y aquí tenemos una especie de ablativo absoluto del latín. Hecha la oración, luego cabalgaba. Y luego tenemos este salí por la puerta. ¿Quién salió? ¿El escritor? ¿El copista? Bueno, lógicamente no. Aquí hemos de suponer que todavía se conserva la conjugación originaria latina. Luego esa O que se le añade en el español posterior, salió, realmente no estaba ahí. Bueno, con esto terminamos el comentario del primer fragmento, que como ya me podía yo imaginar, ha durado más de lo que yo pretendía. Entonces, para no hacerlo muy pesado, vamos a cortar este vídeo aquí y seguimos los demás fragmentos en el siguiente vídeo.